Mi nombre es Dardo Dosso, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación y hoy seré el coordinador de esta comisión del quinto foro de experiencias innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo completamente gratuitos, a los que se accede inscribiéndose en la plataforma. Nos acompañan para exponer en esta comisión, voy a nombrar los apellidos: el profesor Alarcón, la profesora Cabanillas, la profesora Cristofani, el profesor Fernández, la profesora Freitas, el profesor Gallino, el profesor Quimsa, la profesora Marturet, la profesora Serpe y el profesor Tonet. Creo que he nombrado a todos los y todas las colegas, ¿no es cierto? Bueno, ahora voy a salir un poco del texto, pero para que vayamos organizando. La idea va a ser la siguiente. Vamos a ir exponiendo por este orden que hemos nombrado. Yo también tengo que exponer hoy. Les pido permiso especialmente para exponer último, por favor, porque iría, creo que tercero, sí, en el orden, sí, como estaba compuesto. Pero como tengo que estar llevando los tiempos, anotando ejes, anotando temas, ¿me entienden? Entonces, preferiría, si me permiten, exponer último, así ya estoy como más tranquilo en cuanto a lo que voy a contarles, que va a ser breve, va a estar acotado en los tiempos, pero ya un poco más relajado dentro de la labor que estoy llevando adelante, que seguramente ustedes ya la conocen. Entonces, la propuesta que me propuso, que nos propone la facultad, es que tengamos un tiempo aproximado de 7 minutos, para que podamos llevar todas las exposiciones con el mismo tiempo. Nosotros en la labor docente sabemos que los tiempos siempre los tenemos como muy pautados, acotados. Yo con todo respeto les pido, gracias, yo con todo respeto y que es complejo con colegas hacerlo muchas veces, ¿no? Pero cuando falte un minutito por chat, les voy a colocar, por ejemplo, ya que escribió recién Ale, le voy a colocar minuto, Ale. Entonces, para que sepan que tienen un minutito más para ir llevando. Y si alguien se pasa porque está como llevando mucho material, voy a intentar con las reacciones, a lo mejor pasado el minutito, levantar una manito, solamente para que ustedes vayan calculando el tiempo. Así tenemos la misma cantidad de tiempo en todas las exposiciones. Sabemos que puede suceder algo, que puede a lo mejor tildarse algo, complicarse alguna presentación. Bueno, lo comprenderemos como estamos comprendiendo constantemente lo que estamos haciendo. Pero la propuesta va a ser esa. Entonces yo voy llevando los tiempos y voy a ir trabajando desde ese lugar. Y al final, si tienen temas para preguntarle a las y los colegas, lo que nos propone la facultad es que lo vayamos anotando para cuando terminamos todas las exposiciones, poder ahí abrir un debate, abrir como un foro nuestro, para poder conversar sobre eso que queremos tratar. Teniendo como ejes lo que la facultad propuso, que es de aulas a comunidades de aprendizaje, de profesores a directores de proyectos integradores y de estudiantes a protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Teniendo intentar articular, ¿no?, lo que estamos exponiendo con estos ejes para que estemos dentro de las pautas que nos está pidiendo la facultad. Por supuesto que si hay otras propuestas, otros temas a colocar en nuestra mesa, en nuestra plataforma, lo vamos a tener en cuenta. Yo voy anotando todo para que podamos ir luego, para que yo pueda ir elevando luego los ejes principales del trabajo que estamos realizando. Así que la propuesta va a ser entonces que, por un tema de organización, que apaguemos cámaras, apaguemos micrófonos y que entonces tenga cámara y micrófono quien está exponiendo para no invadir, sobre todo si tenemos que compartir material, entonces que podamos trabajarlo de la manera más amable posible dentro de la plataforma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo como para que lo manejemos por cero? Buenísimo. Bueno, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces empezaríamos con Pablo. ¿Sí, Pablo? No se está escuchando, tenés el micro apagado, Pablo. No, todavía sigue. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, buen Disfrutemos. día, todo de rompehielo. Soy el primero. Bien. Bueno, mi nombre es Pablo Larcón, soy docente hace varios años en la facultad, doy diseño de marca para primer año de diseño gráfico y es una electiva para
todo el resto de la comunidad universitaria, por decirlo de alguna forma. Entonces, tengo un grupo bastante diverso, por decirlo de alguna palabra, donde algunos ya están avanzados en la carrera y otros no. Y es una materia proyectual, entonces lo que tenemos que hacer es el diseño de una marca completa y después su implementación, armar un pequeño sistema y por último el manual de marca, que es el trabajo práctico final, ¿sí? Todo esto empieza desde el primer día de cursada. Como hay muchos alumnos que son del segundo cuatrimestre del primer año, entonces, y no tienen los conocimientos de los programas de diseño, o vienen de otras carreras que tampoco tienen programa de diseño porque son más teóricas, empezamos a tener como ese primer encuentro donde cuando se enteran cuál es el proyecto integrador, empieza con los pánicos escénicos. Entonces, todo esto cuando era presencial era mucho más fácil de alguna forma, y en estos últimos 2 años, en estos casi 4 cuatrimestres, que es todo virtual, lo que empezamos a hacer fue empezar a mostrar videos, ¿no? De películas, de publicidades, de pequeños insights como los de Chanel, que tienen un poco de gráfica y donde hay mucho de lenguaje visual. Entonces, como hay de todas las disciplinas, como cine, moda, teatro, publicidad, diseño industrial, gráfico y demás carreras, entonces trato de que todos estos lenguajes se empiecen a entrelazar y no que entiendan de que solamente es de diseño de marca, sino de que hay ejes que son atravesados en todas las disciplinas. Entonces, en el último cuatrimestre, al final, casi al final de la cursada, apareció la película Cruella y hicimos que la vean, ¿no? Que eso también ayudó a que puedan entender un poco más lo que es un partido conceptual, un partido gráfico, qué son las estéticas, cómo pueden mostrar algo, ¿sí? A partir de los conocimientos que tiene cada alumno. La idea siempre fue que dejar de ver, sino empezar a mirar ese análisis crítico para cada uno de las cosas que están en la vida cotidiana, empezar a cuestionar lo que están viendo, o por qué tal cosa, por qué tal otra. Entonces, todo eso ayudó a que las clases tengan como otra dinámica, ¿sí? Porque obviamente al principio se producen los silencios, como es una materia proyectual, todas las clases son correcciones, son como básicamente las famosas enchinchadas, que ahora es presentaciones. Esas presentaciones también ellos tienen que ir empezando a leer desde el primer día de clase, entonces todos esos contenidos empiezan a tener vocabulario, y es una forma también de ir practicando para el 50% y el 100% que también les produce un poco de miedo, principalmente a los alumnos que recién ingresan. Entonces, todo eso hace que sea como una práctica y que tenga como una dinámica cotidiana. Como es una materia proyectual, tenemos el problema de que, bueno, lo que ven en pantalla no es lo mismo que va a salir impreso, problema de escalas tipográficas. Pensemos de que muchos de los alumnos no vieron tipografía, entonces hay una clase de refuerzo de qué es una tipografía, cómo son, qué características tienen. Entonces, lo que hacemos es que impriman también, porque a veces una tarjeta personal es como muy pequeña, y con los cuerpos tipográficos empiezan a trabajar con cuerpos muy grandes, y entonces cuando lo imprimen se dan cuenta de que la tarjeta personal es enorme. Entonces empezar a saltar todo eso que en el momento presencial sí se podía ver y se podía analizar, mucho más fácil, y ahora como esta relación virtual es un poco más compleja. Entonces hay ejercicios durante toda la cursada que tiene que ver eso de impriman, veamos cuáles son las problemáticas. Cuando imprimen frente y dorso de una tarjeta personal, tiene alguna forma que se olvidan despejarlo, entonces hasta que no lo recortan y lo quieren montar se dan cuenta de que está inverso. Entonces, hay muchas de las características que antes se daban en las cursadas presenciales, las seguimos manteniendo, sumado a la cantidad de videos, sumado a la cantidad de consultas.
también como la problemática que tenemos de que hay poca internet, comparten computadoras, comparten espacios físicos, con padres, hermanos, todos conectados, la necesidad de empezar a grabar todas las clases para que las puedan ver en cualquier momento del día, sirvió un montón. También usar las distintas plataformas de redes sociales o pronto para hacer consultas, eso también ayudó un montón. Lo que estar cotidianamente consultando si hay alguna duda también. Tratando siempre en los horarios pertinentes para la cursada y demás. La necesidad de que cada uno de los alumnos pueda exponer, ¿sí?, su trabajo y la evolución hizo de que eso fuera un poco más rico durante toda la cursada. Al principio es como muy monótono porque pasa esto, hay una sola persona que está con la cámara, por lo general soy yo, y veo solamente cuadraditos negros. Pero una vez que terminan la exposición, empezar a hacer preguntas, qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que creen que está funcionando, o a partir de eso hace que tenga toda una dinámica un poco más relacionada, donde tiene que ver con esto, ¿no? De poder mirar más que ver. Ese análisis crítico hace que sea mucho más rápido, ¿no? Y donde también los alumnos empiezan a ver cuáles son las problemáticas de sus proyectos. Todo el tiempo, o sea, los primeros trabajos del día son un poco más monótonos en el sentido de que hay poco diálogo, pero después sí empiezan con que, bueno, sí, yo cometí el mismo error, avancé por este lado, quise hacer esto, no se ve esto, y creo que hemos llegado a trabajos súper interesantes durante toda la cursada, y también creo que por las devoluciones de los mismos alumnos han podido entrelazar las distintas materias o los contenidos a partir de estos videos que estamos viendo, de estas películas o de videos musicales y demás, donde ahí empiezan a cerrar un poco más la parte conceptual con lo que se está viendo. A mí por lo menos me resulta un montón tratar de, más allá de que es una materia de diseño de marca, poder relacionarlo con todas las otras disciplinas que tiene cada uno de los alumnos. O sea, para poder orientarlos para cada uno de sus carreras, porque si no, si me oriento solamente a lo que es el diseño gráfico, ahí creo que es la problemática. Y otra de las cosas que me está dando como buen resultado es que el comitente sea real para el desarrollo de esa marca y que tenga que ver con algún emprendimiento o personal o familiar, y de última de los casos cualquier tipo hotel boutique o cafetería, restaurante, que también ayuda a que sea como más lúdico. Como siempre les digo, es el momento de que se pueden equivocar y donde puedan desarrollar toda la imaginación que puedan aportar a su proyecto. Entonces, los comitentes reales muchas veces llegan como a piezas súper interesantes porque quieren terminarlo de desarrollar, y la última clase siempre es la misma pregunta que tiene que ver, bueno, después de estos 4 meses, ¿qué cambiarías? ¿Qué modificarías? Porque obviamente ya llega un momento de que todas las clases estar viendo lo mismo y ya uno se siente como abrumado o, entre comillas, como aburrido con su proyecto. Entonces salen cosas interesantes que empiezan a hacer el análisis con las últimas lecturas que hicieron y empiezan a poder relacionar y hacer pequeños ajustes que también es parte del proyecto y de poder tener como una autocrítica para poder desarrollarlo. Creo que durante este tiempo de pandemia tuvimos que avanzar y ampliar los abanicos de juego en el sentido de que por las problemáticas que nombré antes de poca internet o compartir computadoras, espacios físicos, entonces poder resolverlo a partir de las grabaciones y de estos videos ha ayudado un montón. Para mí es, dentro de todo, bastante positivo dentro de lo que es el mundo de la virtualidad. Obviamente hay gente que quiere seguir aprendiendo. Esto no es solamente de parte del docente dictar la clase como si fuera un monólogo, sino también del otro lado. O sea, para todo es complicado. Así que, bueno,
eso es mi experiencia de estos últimos 3 cuatrimestres. No sé si les sirve a alguien mi experiencia. Gracias, Pablo. Clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Después abrimos los debates. Pido disculpas que yo tuve un tema tecnológico recién, que me equivoqué y le mandé a Damián el tema de avisarte a Pablo a vos los tiempos. Fue un tema mío tecnológico. Le pido perdón. Que te No, avisé todo bien, después, todo ¿viste? bien. Vi la manito, dije listo. Ah, bueno, si no yo mando también, bueno, mando las dos cosas, así es más claro como para que lo vean. Gracias, Sí, Pablo. vi la manito y dije, bueno, ya cumplí mi tiempo. Gracias, Pablo. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Por favor. Seguimos entonces con la profesora Cabanillas. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es María Laura Cabanillas, yo soy profe de la facultad hace más de 10 años en la carrera de diseño indumentaria y producción de modas. Bueno, este año me tocó comenzar a dar la materia de diseño indumentaria 1, que es el primer nivel de diseño, de manera online, no remota. Con lo cual fue un desafío interesante. Admito que al principio fue un poco estresante acostumbrarme al formato, pero bueno, la verdad que resultó bastante intenso y bastante divertido también. Me parece que llegó para quedarse este formato y tiene muchas cosas positivas. Me gustó mucho y bueno, preparé un texto y algunas palabras claves como para compartir con ustedes con respecto a mi experiencia. ¿Se ve? Sí, perfecto, Laura. Bárbaro, genial. Bueno, la idea del on demand tiene que ver con esto de, a diferencia de las clases sincrónicas, que es como a mí me tocó dictarlas, como a todos ustedes seguramente el año pasado, el on demand es esta cuestión que es algo más generacional, ¿no? Donde los chicos, digo chicos, donde me refiero a sub-20, ¿no? Están acostumbrados a consumir material digital, cuando ellos quieren y donde ellos quieren. Entonces las clases también pasaban a ser de alguna manera on demand, porque a diferencia de las clases a remoto, la cursada online se dicta con una modalidad muy libre, ¿no? Donde el alumno puede ver la grabación de la clase cuando y donde quiera, y no tiene la obligación de conectarse a determinadas clases, que en general son entre 5 y 6 durante toda la cursada. Que estas clases son sincrónicas, pero bueno, el alumno, como les digo, no tiene la obligación de conectarse. Con lo cual, el on demand está al 100% expresado, ¿no? En este sistema. La idea básicamente que quiero compartir con ustedes es, por un lado, el concepto de hoy hay clase o nos vemos la clase que viene, se transforma en la clase es cuando y donde vos quieras, siempre que llegues bien y a fecha con el trabajo, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, lo vemos la clase que viene o revisalo para la clase que viene, ¿por qué no le das una vuelta? Esto, de alguna forma, los tiempos los maneja el alumno, ¿sí? De hecho, el sistema está armado para que los distintos módulos se les vayan habilitando semana a semana. Va totalmente ligado con el punto 2, que es donde yo digo que el sistema on demand ubica al alumno en el lugar de protagonista, con un nivel casi profesional, con derechos y obligaciones sobre su cursada, más que en el formato presencial. O sea, él es protagonista desde el primer minuto, ¿no? Desde que se habilita el primer módulo, digamos, porque se tiene que organizar en tiempo y espacio, ¿no? Se tiene que organizar como para poder llegar a cumplir con todo el trabajo y todo lo pautado en la fecha y en el formato requerido. El punto 3 es aprender a organizarse en tiempo y espacio, pero en tiempo y espacio virtual. Nosotros trabajamos una materia que es sumamente proyectual, donde la ubicación en el tiempo y el espacio y aprender a conocer nuestros propios tiempos de trabajo,
es parte de la cursada. Y en este caso, el tiempo y el espacio es totalmente virtual, con lo cual fue un desafío interesante. Luego, como recurso, me sirvió muchísimo el mostrar ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos, bueno, con los años fuimos, seguro ustedes también, recogiendo mucha información, muchos ejemplos de lo que son, como decía el profesor anterior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el abordaje conceptual, morfológico y demás. Creo que mostrar ejemplos de los trabajos, de paneles, de algún tema en particular, fue uno de los recursos que más me sirvieron, en realidad, que más le sirvieron a los alumnos, por ende me sirvieron a mí también. Y el punto 5 pensaba, ¿no?, en los pilares de la educación, ¿no? Esto de aprender a aprender durante y para toda la vida, que quizás tiene que ver con desterrar esta cuestión de aprendido, aprobado, olvidado, ¿no? Que quizás es más de las generaciones anteriores, ¿no? Esto de la virtualidad y hacerse cargo, ¿no?, de su propio aprendizaje, de la ubicación en el espacio, en la organización y demás, creo que los empodera de alguna forma a los estudiantes y le genera esta sensación de que, bueno, lo pude hacer, lo puedo volver a poder encarar en otro formato, ¿no? Por eso me pareció fuerte el tema de aprender a aprender, porque, bueno, la idea es que los cambios se van a seguir suscitando, ¿no? A medida que vayan integrándose en la vida laboral, y que también no es que uno, lo que estudia en la facultad es lo suficiente como para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Sino que después continuamente uno se tiene que seguir capacitando. Bien, perfecto, entendí. Queda un minutito, buenísimo. Y por otro lado, me pareció interesante esto del diálogo entre la arquitectura y la pedagogía, ¿no? Que se está dando en los últimos años, diríamos, en los últimos 10, 15 años. Que en la presencialidad nos invita a mover las sillas y las mesas como para armar el aula según la actividad que tenemos planificada para ese día. Bueno, en la virtualidad, esto de los bancos y las sillas, no existe, ¿no? Pero existe otro escenario que también hay que organizar. Y nosotros, bueno, como trabajamos mucho con el maniquí, texturas, máquina de coser, cuestiones que tienen que ver con la manipulación de elementos, lo que notábamos es que digo las porque generalmente son mujeres, pero también hay varones, bueno, los alumnos y alumnas utilizaban varias cámaras, ¿no? La del celu, la de la compu, un video grabado, como que siempre había algún recurso, y buscaban y encontraban un recurso para poder compartir su propia arquitectura de taller que habían construido para poder encarar el proyecto y mostrarlo y poder corregirlo. Bien, eso es un poco mi experiencia. Bueno, que quería compartirla con ustedes. Fue todo un desafío, pues una materia, como les decía, 100% proyectual, es el primer diseño, o sea, me pareció como que estaba bueno compartirlo con ustedes. Gracias, Laura, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, seguimos con la profesora Cristofani. Ale, hola. Todo tuyo. Estás sin micro, ¿vale? Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Hola Dardito, hola a todos, ¿cómo les va? Yo, en realidad mi materia siempre es de negocios. Yo doy hace un montón de años las materias de comercialización 1 y 2, y la materia de negocios en la maestría, y digamos el eje de todos aquellos que leyó Dardo, que más les voy a compartir en este momento, es el de profesionales, ¿no?, involucrados con la actividad. ¿Cómo era, Dardo? Profesionales, la última... Te digo, Ale, no me la acuerdo. De estudiantes a protagonistas de sus procesos de aprendizaje.
Ahí está, buenísimo. Ahí va. Bueno, en realidad yo se los cuento como una experiencia personal / profesional, porque como en general me pasa, yo soy una persona bastante creativa, es como que se van armando las cosas de a dos, por eso me quedó el título de Dardo. Yo el año pasado, cuando empezamos, nos pasó como a todos, tengan en cuenta que yo estoy vinculada siempre al mundo de los negocios. Todo se derrumbó, los empresarios, mis clientes, nadie tenía laburo, los artistas no tenían laburo, bueno, situación por demás conocida por todos, entonces yo sentía que necesitaba ayudar. Yo sentía que tenía conocimientos teóricos y de negocios y de emprendedorismo y demás, y digo, hay que ayudar. Es el momento donde necesitamos que la gente que se quedó en la lona, de alguna manera se reinvente. Y yo doy clases en un montón de lados, tengo, y eso es en serio, 1.800 alumnos por cuatrimestre, y eran 1.800 personas que eran capaces de generar ideas que le sirvieran a alguien, ¿no? Porque la facultad hace mucho nos viene planteando proyectos reales para clientes reales, y entonces esta era una opción. Entonces lo bajé, así como se los estoy bajando a ustedes, el primer día de clase, y les dije, chicos, me parece que es momento de empezar a colaborar con tu amigo, tu vecino, tu mamá, gente que empezó emprendimientos de la nada, que vendía velas de soja, que vendía mesas para home office. Y bueno, nosotros tenemos que tomar eso, basta de abón, basta de gente, porque necesitamos dar una mano. Eso era por lo menos lo que yo sentía. Yo me puse a trabajar acá, yo vivo en San Isidro, yo estoy trabajando ad honorem como en un centro de emprendedores, justamente para que los que la estaban pasando realmente muy mal, no la pasaran tan mal. Y teníamos acá un montón de gente pudiendo generar ideas para eso. Entonces me encontré con que empezaron a decirme que, así como tengo todas las camaritas cerradas y estoy viendo los nombres de ustedes, me empezaron a decir 7, 8 por curso, yo tengo un emprendimiento de no sé qué, yo tengo tal cosa, yo estoy haciendo esto, yo estaba aburrido, yo generé un proyecto de remeras básicas, o sea, terminé encontrándome con que los emprendimientos pandemia los tenía sentados adelante de mi cara. Entonces, recalculando, dijo el GPS, dije, listo. Entonces empezamos a trabajar y todos los proyectos tuvieron que ver con ayudar, colaborar realmente, porque yo después les controlaba si las ventas les subieron o no les subieron, realmente con ese emprendedor, que generalmente está solo. Entonces, de repente, de una clase para la otra, ese emprendedor que estaba solo tenía 7 empleados. 7 personas que iban aplicando todos los conocimientos teóricos a ese emprendimiento y haciendo que ese emprendimiento laburara, digamos. Lo que a mí también fue buenísimo porque me corrió del rol exclusivo de docente. Y entonces empecé a asesorar yo también. Entonces empecé, che, inventemos algo, Día de la Madre, se viene el Día del Niño, bueno, ¿qué vas a hacer vos? Hace una oferta con esto, con lo otro, qué sé yo. El otro decía, bueno, y le sumamos tal cosa, y le ponemos esto, bueno, ¿saliste a vender? No, lo que pasa, profe, que me llegaron las muestras y me llegaron mal cosidas, listo, ¿tenés 4? Sí, bueno, agarrá, sacale una foto, salí a vender y andá y estrangulala a la costurera, si querés, hasta que te dé las muestras bien. Y entonces, es como que se pudo hacer todo esto, entonces fue bárbaro, porque aparte de eso, los emprendedores tenían empleados sin costo. Y aprendíamos todos, y aprendían también digamos, de las reglas del mercado, de cómo las cosas suceden en el mercado, y vos salís y tenés una prenda bien hecha, y con esa salís a hacer la publicidad,
y tratás de ganar tiempo para que el otro te pregunte, pero en realidad vos no tenés el stock que decís que tenés, bueno, mentí. Entonces fue todo maravilloso, mucha cosa también en lo artístico y en lo cultural, muchas apariciones de redes, sí, ya termino, Darrito, muchas apariciones de redes, de gente que se ofrecía para, entonces redes de productores musicales, por ejemplo, que se ofrecían para hacer jingles, o se ofrecían para hacer, como que uno pudiera, gente haciendo graffiti que se ofrecía para hacer grafitis en las casas, o sea, empezó digamos, la imaginación empezó a fluir, y lo interesante es que pudieron ver si eso que se les ocurría era o no era un negocio, y lo podían concretar. Así que fue realmente una experiencia linda que quería compartirla. Así que bueno, muchas gracias. Creo que... Gracias, Ale. De nada. Gracias, interesantísimo, y sabes lo que me toca a mí también, todo lo que tiene que ver. Sí, obviamente. Los comparto Justamente. totalmente. Gracias, Ali. De nada. Les agradezco a todas y a todos la comprensión del tema de los tiempos. Me cuesta muchísimo tener con los que están contando, tener que avisarles, pero no puedo descorrerme de eso. Muchísimas gracias. Seguimos entonces, por favor, con el profesor Fernández. Marcelo, ¿Cómo va? ¿cómo estás? Buen día. Hola a todos. Todes. Bueno, hace un montón que no nos vemos con varios acá. Varios brindis, voy contando, ya voy calculando en brindis, me parece, nuestros encuentros. Bueno, yo soy Marcelo Fernández, soy escenógrafo e ilustrador, y en esa función estoy desde hace 9 años en la Facu, con asignaturas que tienen que ver con la escenografía, y desde el año pasado con una que está más vinculada a la ilustración, que es el taller de modas 1, que es fundamentalmente figurines. Tienen que aprender a trabajar figurines, figura humana, y bueno, un común denominador, digamos, de lo que veníamos escuchando de Pablo, de Laura y de Alejandra, el tema esto de adaptar a la virtualidad, de reinventar formatos, enseñar a dibujar de forma virtual es bastante complejo. Lo otro que fue como un cambio para mí también, el tema de que se duplica la cantidad de estudiantes. Lo iba a decir como algo heroico, pero cuando Alejandra dijo que tenía 1800 alumnos por cuatrimestre, ahí me dio algo de pudor. Pero bueno, sí, nunca había tenido una cursada con 30 estudiantes. Pasaron de 12, de 10, que era lo normal, a esa cantidad. Eso también implicó, digamos, replantear el tema de correcciones y todo eso. Pero donde yo quería hacer hincapié, que era algo que a mí me parecía que la virtualidad jugaba en contra, y para poder permear con esto de cómo llegar al tema del dibujo. Otra característica que quería decir con esta asignatura del taller de modas, que es sobre la que quiero hablar, que la tuve desde el año pasado. Entonces primero tuve como unos contenidos por la premura del cambio, que eran ya de un formato online, lo fui adaptando, y este año ya pude hacer algo más, digamos, entre esos contenidos y lo que yo había visto que le hacía falta como ajustes para esta modalidad. Entonces, una de las cuestiones que sí las tengo como obsesiva y que quería ver era esto de romper una especie de cosa encriptada, al tratarse también de estudiantes, de ingresantes. Era la primera vez que tenía, entonces es como que están poco permeables a esto esto que decía por ahí Pablo también, al equivocarse, al error, ¿no? Hay una especie de pudor eso. Entonces tratar de romper y buscar una modalidad que a mí me produzca un cierto caos, que es lo que pasa en las clases de verdad, digamos, cuando uno está en la situación presencial. Esto que decía también Laura, creo, el tema de la
la disposición que tenemos en el aula. Hay una escenografía, ¿no? Dardo puede decirlo, hay una escenografía de la clase que pasa a una cuestión mucho más plana con el tema de la virtualidad, en el que yo estoy deseando que alguien me interrumpa, por favor, alguien que me cuestione lo que estoy diciendo. Entonces, empecé a generar a segmentar los contenidos, porque en realidad no hay demasiado problema en cuanto a pasar consignas de trabajos prácticos que ya tenemos, que haya un resultado que uno evalúe, pero en ese trayecto y en esta nueva modalidad creo que podíamos, sobre todo, lo que uno está buscando siempre, a los estudiantes que vienen un poco más de atrás o que no traen algunas competencias previas que son necesarias, porque 4 meses, 12, 13 clases para aprender a trabajar, a dibujar figura humana, por ejemplo, ya es poco. Entonces, el tema de la virtualidad a mí me implicaba también cómo detectar a esos estudiantes que necesitaban un poco más de ayuda y más de apoyo. Entonces traté de generar ejercicios, tuvimos bastante problemas con los materiales y eso también me dio otra herramienta el año pasado cuando la cuarentena era estricta. Entonces tenía estudiantes, por ejemplo, que recién habían llegado del extranjero, que estaban cumpliendo cuarentena en un lugar que no era el definitivo y en el que no habían podido comprar materiales. Entonces todo el listado que yo tenía, por ejemplo, cosas específicas, como un lápiz 4B, se había vuelto una cosa totalmente exótica en ese contexto. Así que era adaptar, por ejemplo, a alguien que tenía solo una virome y hojas cuadriculadas, bueno, cómo podía readaptar los ejercicios y en definitiva llegar a los objetivos que teníamos planteados a priori con la asignatura. Eso me dio otra dinámica para generar unos pequeños ejercicios, fui segmentando los contenidos de manera que puedan suceder dentro del aula virtual trabajos que tienen un tiempo de desarrollo, que son como si hiciera una lupa sobre los contenidos de los trabajos prácticos que ya teníamos de la cursada, convencionales, y no llega a ser una colgada, pero es un muestreo por cámara, sin escanear al principio. Después me lo pueden pasar por escáner y por pronto, y yo hacía unas devoluciones un poco más fina, más detallada, y por ahí de toda la cursada y no de los que mostraban en ese momento. Pero lo que quería contar es que empezamos a armar este tipo de trabajo en clase, minutado, digamos, acotado por un tiempo, segmentar el contenido, llevarlo a cuestiones puntuales que yo sé que son contenidos que les van a ayudar para lo que viene después, para el proyecto, para el proyecto integrador. Pero sobre todo me interesaba esto del mostrar, de que prendan las cámaras a todos los que pudieran, que eso se muestre en el momento, con los errores del momento, o sea, que tengan ese salto sin red que necesitamos al principio para que uno pueda detectar por dónde viene más o menos la cursada, pero sabemos siempre que esas correcciones individuales mostradas en grupos son bien beneficiosas para toda la cursada. La verdad que la experiencia es interesante, digamos, fui desarrollando esos pequeños trabajos y poniéndolos todavía, dándole una coherencia, que a veces no van paralelo al proyecto integrador, pero sí hacen hincapié en problemas que pueden surgir después a la hora de presentar el proyecto. Por ejemplo, estudiantes que nunca vieron claroscuro, o sea, cómo trabajar una técnica de claroscuro, trabajarlo virtualmente, más allá de todos los tutoriales y todo el material que tienen para videográfico, no alcanza, como sabemos que alcanza en el trabajo en esa aula taller, digamos, donde todo sucede de forma más caótica. Me interesa ese concepto, digamos, del caos y del papel y de romper y de que se vea una cosa
más circular por esto del dispositivo escenográfico. Quería contarles eso nada más, la experiencia esta desde el lado de segmentar esos contenidos y que pudieran ellos mostrar, digamos, en cámara, trabajos, procesos de creación y desde dibujarse su propia mano hasta un zapato que tuviera la mano, hasta ir después al canon griego, digamos. Esos serían los extremos del trabajo que hicimos en la cursada. Y bueno, era compartir esto, creo que estoy en el tiempo, ¿no? Ya, así que bueno, era compartirles esto. Les Gracias. agradezco. A vos, muchísimas gracias, un placer. Gracias por el Gracias. aporte. Muchas gracias, Marcela. Bien, seguimos entonces, por favor. Ah, ahí estás, Marcela. Bueno, bienvenida y gracias. Bien. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Magdalena Freitas, dicto la materia de producción de moda 4 en la carrera de producción de moda desde 2007. Este cuatrimestre, digamos, ya desde los últimos cuatrimestres por la pandemia estoy dictando la modalidad online asincrónica. Les voy a compartir una pequeña presentación como para hacerlo un poquito más dinámico / pedagógico. Solo les pido si me confirman que lo ven bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, como les decía, la materia es producción de moda 4, la modalidad es online asincrónica, y un poco el eje a través del cual voy a hacer el comentario respecto de la materia va a ser el eje de moda y diversidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cómo en realidad estos nuevos modos que trae un poco el fenómeno de la moda a partir de estas nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, empiezan a permitir una amplitud de pensamiento, empezando a quebrar un poco estos, si se quiere, estereotipos de belleza muy vinculados a la belleza griega o a la belleza normativa binaria, y empiezan a permitir nuevos modos de pensar. Entonces mi idea es un poco poder relacionar esta idea de diversidad con la noción de alteridad, ¿no?, de la antropología, y esta posibilidad de pensar al otro como alguien distinto, y esta posibilidad de la diferencia es lo que nos construye como sociedad. Los objetivos de la asignatura tienen que ver con adquirir e implementar herramientas concretas afines al universo de la producción de imágenes de modas, indumentarias y estéticas. Hablamos de modas, indumentarias y estéticas porque justamente lo que, digamos, el abordaje que yo propongo es pensar la moda desde una mirada más sociológica y entenderla como un hecho social, no como la prenda, ¿no? Entonces, esto involucra esta idea de desarrollar una actitud analítica respecto del fenómeno de la moda como hecho social, incorporar nuevas disciplinas al universo de la moda, o sea, poder pensar la comunicación de moda como algo transdisciplinar, ¿sí? Y sobre todo la capacidad de establecer relaciones entre la comunicación de moda y el hacer imágenes y audiovisuales y su impacto en lo social, ¿sí? Entonces, esta generación Z a la que muchos de nosotros estamos dictando clases, esta generación nacida entre la última década de los años 90 y la primera década del siglo XXI, es una generación caracterizada por una creatividad autodidacta. O sea, esto es casi como esta lógica de Matrix, donde todo podía ser aprendido a través de la red, ¿no? O a través de la Matrix. Bueno, la mayoría de nuestros alumnos son autodidactas, muchas de las cosas que aprenden las aprenden a través de tutoriales. Su relación con el consumo ya no tiene que ver con una cosa en términos de mercancía, sino con esta experiencia de consumo, el vivirla. Son jóvenes que pregonan la diversidad es un valor. Hay un abandono de todas las estéticas normativas, binarias, de esta belleza tradicional, por nuevos estereotipos vinculados a la inclusión, a la diversidad, a la diferencia, a cuerpos disruptivos. Hay un compromiso, ¿no? Esta generación tiene un compromiso real, no solo con la conciencia ambiental, sino también con otras cuestiones vinculadas a lo social, respecto de las diferencias, respecto de cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, este es un poco, por lo menos desde mi lugar,
la generación a la cual estoy dando clases, ¿no? Nuestra materia lo que propone es el desarrollo de un proyecto editorial online, es decir, una revista de moda online, que ellas deben desarrollar y deben ir desarrollando sus contenidos. Entonces, digamos, el proyecto lo que justamente propone es desde el concepto, o sea, cómo se va a llamar la revista, qué concepto va a abordar, cuál es su leitmotiv. Muchos de los proyectos trabajaban como concepto rector y partido conceptual la diversidad, ¿no? Esta idea de la abundancia gracias a la diferencia, y a partir de eso, a partir de poder generar y, digamos, como diseñar este proyecto, se van generando contenidos para ir completando el proyecto. Dentro de estos contenidos están, digamos, producciones fotográficas e incluso lo que podría llamarse fashion film o en realidad un audiovisual, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de un proyecto integrador donde la alumna había tomado como concepto rector la diversidad y lo define, ¿no? Establece por qué su medio se llama Not Your Type, ¿no? Y ella habla de esta capacidad digamos, como de poder pensar en que no somos todos iguales, entonces no somos una tipología. Este desarrollo editorial propone, obviamente, como toda revista, distintas secciones, contenidos. Se les pide, obviamente, que desarrollen una carta editorial, ¿no? Donde ella propone que el futuro es diversidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra en el último tiempo y en cuántas veces realmente nos hemos reflejado en ese concepto? La sociedad está cambiando, las minorías ya no están callando, sin embargo todavía nos queda un largo camino de construcción, ¿no? Esto es un poco un ejemplo de cómo piensa esta generación Z, ¿sí? Un panel de lector modelo. ¿Quién va a ser el lector modelo que podría interesarse en este contenido, ¿no? Y lo interesante es poder empezar a pensar cómo dentro de un lector modelo aparecen personas con características diversas, ¿no? Incluso personas con discapacidad, y cómo esas personas con discapacidad empiezan a aparecer en el mundo de las imágenes, y ya no están como por fuera. Para desarrollar esta editorial de moda, lo que se les pide es que tomen como referencia una subcultura. En este caso, esta chica tomó la subcultura del beat, ¿sí? Los beatniks, ¿no? La definen, argumentan por qué los beatniks son como un ejemplo concreto que puede trabajar con la idea de diversidad. Y acá tenemos el ejemplo de la editorial de moda, donde podemos empezar a ver la incorporación de otro tipo de, digamos, de personas, de individuos, una chica trans, gente o un chico homosexual, una chica afroamericana, ¿no? Que en Argentina es como todo un tabú en algún punto, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo de editoriales desarrolladas en función de otras corporalidades y otras ideas de belleza, ¿sí? Proponiendo, digamos, como esta idea de alteridad y diversidad. Entonces, un poco para ir cerrando, en esta cuestión de cómo poder pensar que estos estudiantes se vuelvan protagonistas, me interesó mucho siempre relacionar en la materia esta idea que trae Levinas, ¿no? De que pensar ya no es contemplar, sino comprometerse, estar englobado en aquello que se piensa, estar embarcado, acontecimiento dramático de estar en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Creo que gracias. logré los tiempos. Sí, totalmente, Magdalena. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy claro, muy amable. Gracias. Seguimos entonces con el profesor Galleno. A ver si dejas, por favor, de compartir. Sí, estás intentando. Dale. Estoy intentando, disculpen. Ahí está. Gracias, Magdalena. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estás, Martín. Muchísimas gracias. Bueno, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, yo doy fotografía, la materia que doy es Introducción al Diseño Fotográfico, y tengo también ingresantes de fotografía que tienen, como le pasa a muchos de ustedes, conocimiento muy distinto. Muchos han sido autodidactas, algunos se han hecho algún curso, y otros que ni siquiera tienen cámara y no saben ni cómo encenderla. Entonces, como quizás es un poco complejo, sobre todo el modo online, no me termino de acostumbrar porque es una materia muy práctica,
Yo le doy muchísimo estudio, ya desde el primer día vamos al estudio, trabajamos en estudio, vamos viendo cómo trabajan y corrigiendo en el momento. Y el hecho de que tener que enseñarles a por ahí manejar cámara, enseñar algunos conceptos muy prácticos de fotografía, que desde el pizarrón y de la gráfica se ven, pero otra cosa, como pasa con muchísimas materias, otra cosa es tenerlos ahí, a los chicos, ¿no? Y poder mostrar ejemplos, corregir en el momento. Entonces también es como que se enlentece un poquitito el ritmo de enseñanza, porque, bueno, muchas veces por ahí tienen que fotografiar algunas cosas, equivocarse, a la otra clase corregir, bueno, se hace un poquito lento. Entonces, también he adaptado bastante, como estaban hablando también la profe de diseño de indumentarias con esto de múltiples cámaras, bueno, las utilizo yo en realidad con un mini estudio montado, mostrar cómo funcionan los flashes de estudio, los modificadores de luz, con macros, cómo es un lente por dentro, cómo es la cámara, bueno, es una materia que tiene también un poco de lo que se llama también taller de fotografía, y después también lo que se enseña, aparte de lo que es la cámara en sí, bueno, la imagen y cómo se construye una imagen, bueno, eso lo van trabajando ustedes, perdón, lo van trabajando los alumnos. Les voy a mostrar algunos ejemplos, porque, bueno, me di cuenta que, así como muchos hemos tenido que también modificar y amortiguar un poco la angustia que le genera a muchos chicos, en general, la gente que está en diseño, uno se da cuenta, son todos chicos como muy, muy sensibles, los afecta bastante lo que es la pandemia, como debe haber muchos también de arte dramático también que les afecta. Me di cuenta que hay como que amortiguar bastante la angustia que le genera a muchos por ahí al principio, el hecho de no poder salir. Y otra cosa también que me ha sucedido es que, bueno, la presencialidad, eh, siempre di presencial, bueno, claramente uno los tiene ahí. Me ha pasado el método online que tengo por ahí 4 o 5 alumnos que están en otro lugar, que están inclusive en otro país. Me ha pasado que estén en México o Colombia, Chile, bueno, Uruguay acá al ladito, u otras partes también de la Argentina, donde también las restricciones eran distintas. Entonces se hacía un poco complejo poder exigirles por igual a todos, porque algunos países eran un poco más flexibles, en algunos había bastantes restricciones. A nosotros nos tocó también la parte que había moderadas restricciones, pero también se hacía un poco complejo decirles que salgan a hacer los trabajos prácticos. Entonces por ahí se le hacía un poco complejo, y siempre tratando de que se cuiden, de que no salgan, de que los trabajos los hagan solos, que, bueno, son seguros. Todas las recomendaciones que había que tener sobre seguridad y cuidado de la salud. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, les voy a mostrar 3 ejemplos de trabajos, donde se ha tenido que también acomodar bastante. Ahí se ve, ¿no? Como ven, claramente con el título Florecer en pandemia se ve lo que le estoy diciendo, ¿no? Esto de que los chicos han tenido lo han utilizado casi como un canal como hasta casi como terapéutico, ¿no? De expresión ante lo que les generaba la pandemia. Bueno, este primer trabajo, bueno, tiene lo que es la parte de panel conceptual. Es un trabajo que, a ver si lo puedo ver. Bueno, no sé si se ve completo. Lo trabajó la alumna con los conceptos que estamos hablando de profundidad de campo y planos y todo ese tipo de cosas, pero lo tuvo que trabajar en el living, ¿no? Entonces, bueno, se adaptó. Este trabajo en principio era en color, y bueno, por sucesivas correcciones llevamos a que el blanco y negro era la mejor opción, porque, digamos, la modelo, que era una amiga en realidad, no una modelo, o la hermana creo que era un tono de piel muy, muy blanco, con un parqué marrón, y digamos, había como mucho choque cromático ahí. Entonces, bueno, se adaptó al blanco y negro para lograr estas gamas de grises que vemos. Entonces, bueno, son todos
conceptos que vimos un poco en clase con lo que tiene que ver con el diseño fotográfico, el tipo de luz, los planos, distintos planos focales, cómo lograrlo con diferentes aperturas de diafragma. Hubo varias correcciones hasta que se llegó a la luz ideal. Bueno, y como se ve, todo trabajado en interior con luz natural, tratando de seleccionar los mejores fondos, los más parejos posibles, que a veces en una casa es un poco complejo. Bueno, creo que esta es la última, y acá termina el trabajo. Este primer trabajo, bueno, este trabajo, como se ve, es puramente interior. Vamos ahora al... No, el segundo es este. Este es el segundo trabajo, que ya no es tan de interior. De nuevo, también. Y acá es donde por ahí me dio como esto de que le genera bastante angustia, ¿no? Esto de estar en soledad, de estar aislados. Bueno, la alumna también hizo un desarrollo conceptual. Y este caso también, si bien, como le decía, tratar de adaptar bastante las exigencias básicas de presentación de trabajo, que es puramente fotográfica, ser flexibles y dejar que los alumnos se expresen. Entonces, este es un trabajo que al principio es como que tiene también bastante texto, escribió bastante, y bueno, nada, lo dejé, digamos, para que le sirviera también a la alumna como canal de expresión. Y algo que le aplicó también, que también es como que en las presentaciones en general, si bien es como bastante abiertas las presentaciones, pero agregó como ciertas frases y le agregó como una especie de subtitulado, como tienen o películas o series. Se ve que esto de estar adentro también y ver bastante televisión le afectó en este sentido. Y también otra cosa que trabajó la alumna es un poco, se excedió en lo que es el trabajo, la presentación de trabajo, porque trabajó una estética hasta acá, es como prácticamente son dos trabajos prácticos finales en uno, ¿no? Porque después siguió con otro, una continuación, que es esta. Entonces, bueno, nada, lo dejamos así, de nuevo, reitero, un poco que se nota la diferencia en una estética y otra, pero bueno, era un poco lo que necesitaba la alumna. Entonces, más allá de las exigencias, técnicamente está bien, es un desafío importante desde lo técnico, porque un vestido blanco con pleno sol es complejo, puede llegar a suceder que, sobre todo cuando están empezando o están aprendiendo fotografía, tener una sobreexposición, zona sobreexpuesta, y lo trabajó muy bien. Y a diferencia del primer trabajo, este segundo trabajo la alumna lo pudo trabajar en exterior. Entonces yo les decía, bueno, busquen un lugar, si pueden salir, que tengan posibilidades de que no haya gente. Bueno, le trabajó, usó unos recursos digitales muy sutiles, de doble exposición y máscara, que está muy bien, está absolutamente permitido. Todos los recursos que puedan utilizar los van utilizando. Bueno, y así es como ella quiso expresar un poco esta liberación, ¿no? Y un poco como alegría después de que pase todo esto. Y un último trabajo, por eso le digo esto de cómo que va progresando este alumno, vamos a ver directamente el comando, ahí está. Era no me acuerdo el nombre, de un pueblo de la provincia de Corrientes. Entonces, bueno, tenían otras posibilidades de salir a fotografiar, y justo iban con todos los cuidados, iban a hacer una recreación de una estación de tren con todos vestidos de época, y me dijo que, bueno, que estaba en ese proyecto con la municipalidad, con el Centro Cultural, y dije, bueno, adelante, si tenés la oportunidad. Y acá está, el nombre del Caacatí, es la Estación General Paz de Caacatí, que es el pueblo de Corrientes donde él vive. Iban a trabajar una reconstrucción de época. Y bueno, adelante, aprovechá. Entonces, bueno, en general, como se ve, trabajó con los encuadres,
algunas posiciones y cosas que hemos visto nosotros en algunas fotografías de ejemplos de otras épocas. Trabajo bien en general bastante bien lo que son la dramatización y las puestas de escena. Acá hay como una especie de exposición mediana a larga para que haya movimiento, la sacado con trípode, para que se haga el movimiento, son recursos que hemos visto en clase, ¿no? Y quietos los actores que están acá en el medio. Discúlpame, Martín, si nos está pasando el tiempo. Sí, Discúlpame. ya terminé. Ah, perdón. Sí, No, dale, no te dale. vi en el chat. Bueno, ya terminamos. Y así como, Gracias. bueno, fue trabajando las distintas luces y ahí terminó. Así que bueno, como se ve, hubo toda una progresión de distintas posibilidades que tenían los alumnos. Y bueno, esto es lo que me enseñó también muchísimo, y es esto de ser flexible a las necesidades de cada uno y que cada uno pueda adaptarla al entorno en el que estaba en el momento de la pandemia. Nada más, gracias. Gracias, Martín. Un abrazo y gracias. Por favor. Muy amable. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el profesor Quimsa. Hola, Hola, ¿cómo estás? Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, quedó un Todo poco tuyo. oscuro. Justo doy la materia de fotografía y yo quedo un poco oscuro. Doy la materia así. Tengo la ventaja que me entra mucha luz, pero se me complica a veces manipularla. Doy la materia taller de fotografía 1, a donde me encuentro con muchas de las dificultades parecidas a las que contaba Martín y contaban los otros colegas también. Y lo que voy a hablar yo, lo que le voy a comentar es con un recurso pedagógico que pude empezar a aplicar en la Universidad de Palermo este año gracias a la incorporación del Zoom. ¿Por qué? Porque hay un recurso en el Zoom que es el control remoto y yo lo empecé a usar para que los alumnos puedan, de alguna manera, frente a la dificultad de lo remoto y frente a la dificultad de que no todos y todas cuentan con una cámara fotográfica con posibilidades de manejo manual, que puedan de alguna manera hacer lo más cercano, lo más parecido a utilizar una. Ahí les voy a compartir pantalla. Yo estoy utilizando este programa que se llama, siempre me lo olvido, ahí va el nombre, Digicam Control, que sirve justamente para poder realizar una toma. Acá hay una, si pueden observar, la cámara está ahí atrás, con lo cual en clases trabajo con una doble posibilidad de cámara, la cámara en sí y la cámara web, para poder mostrarles y explicarles un poco el procedimiento fotográfico. Es una materia que arranca desde cero, digamos. Este año sí me tocaron muchos alumnos que estaban haciendo la carrera de fotografía. El año pasado, en los 2 cuatrimestres, al contrario, era la minoría los que estaban realizando la carrera de fotografía. Lo que me gustaría, como para contarles bien cómo es la experiencia y que la puedan vivir de usar el control remoto, si alguien se quiere ofrecer a utilizar el control remoto, y así vemos un poquito cómo es la experiencia. Tiene sus ventajas, sus desventajas, tiene... Canto PRI. depende... Sí, perdón. Yo me ofrezco, digo, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí está, mira, ahora lo que tenés que hacer es un clic en la pantalla y a partir de ese momento estás controlando mi computadora. Y si empezás a mover el mouse, por ejemplo, podés hacer un clic a donde dice Rolleiflex, ¿sí? Haciendo un clic vas a mover el... No lo veo. ¿Dónde? Con tu mouse, hace un clic a Sí. donde dice Rolleiflex en la pantalla, dice Rolleiflex, perdón, en la imagen que estamos por fotografiar. Ah, ok, ahí lo vi. Ahí Ahí lo vi. está. Y si Bien. vas arriba a la izquierda, vas a ver un lugar donde dice autofoco. De esta Sí. manera podemos controlar y manipular el foco, ¿sí? Ah, me encantó. Y si vas abajo, no sé si tu ámbito es la fotografía. Algo, soy diseñadora, así que hace un par de años Bueno. que... Bueno, perfecto. Pero fíjate que ahí podemos hablar del histograma, que está un poco abajo a la izquierda. Sí. Abajo está el exposímetro, que hay un problema porque el más está a la izquierda Del y el otro menos a la lado. derecha,
Y por lo general en las cámaras está invertido. Bueno, esta experiencia, si querés, bajá mientras yo sigo contando un poco y mové el ISO, mové la velocidad, fíjate cómo lo podés manipular, lo estás haciendo vos para el resto, digo, no lo estoy moviendo yo. Esta posibilidad en cursos numerosos, la experiencia es para quien más lo necesita, para quien no tiene una cámara reflex, ¿sí? Y necesita, por ejemplo, modificar, yo les digo, bueno, modifica, por ejemplo, la profundidad de campo, o ahora como estás modificando el balance de blancos, estaría bueno que lo modifiques porque está muy mal desde la toma. Vos avísame si necesitas que vaya a algún lugar en particular, ¿eh? Yo No, me no, puse. está bien. Ponelo en automático, el balance de blancos, que seguramente va a hacer bastante bien su trabajo. Entonces, a partir de algún alumno en particular, pedirle que primero genera una interacción con los alumnos esta aplicación, ¿no? Los obligo un poco a que interactúen, que a veces en lo remoto se complica un poco y hay que buscar recursos. Y por otro lado, también a quien más le cuesta o a quien en su proyecto personal está fallando un poco desde la técnica, también hacerle una ayuda, porque en clase se puede desde la teoría entender, pero después cuando uno agarra la cámara y tiene que salir a hacer su proyecto y no tenemos la posibilidad de poder estar en el estudio practicándolo, esto es una posibilidad de brindarle una herramienta y que vaya manipulando la velocidad. Por ejemplo, poner un diafragma muy abierto, eh, ya que estás ahí en el valor de la apertura, así que andate a un valor de 1.8, por ejemplo. Eh, Ah, no, pero no sabía que no había visto la. Ahí va. Bueno, es que justamente esta herramienta es para generar esto, ¿viste? Para ir modificando y para ir aplicando junto con el alumno, y obviamente esto cuando es en clase no es un monólogo como estoy haciendo ahora bastante extensivo, sino que la idea también en que, No, es que te llenaría de preguntas, ¿eh? Perdón, no te quiero interrumpir. bueno, está Yo digo, buenísimo. me generás el interés, si era tu objetivo. Bueno, es mi objetivo también lo que vos decís, te genera preguntas también que esto le pase al estudiante que está del otro lado para poder generarle, digamos, preguntas sobre qué pasa acá, qué pasa si movemos algo en la toma, ¿sí? Eh, pensá también que puedo correrme y con la camarita pueden tener dos vistas de lo que estamos haciendo. Entonces, se genera una relación, algo un poco más dinámico que a veces en lo virtual, a veces cuesta un poco. Bueno, terminé mi presentación. Bueno, sacame la foto. Vamos a hacer la foto. Es cierto. Claro, claro, que nos saque después la foto al Perdón, grupo, ¿no es vamos a cierto? hacer la foto, pero voy a... Hay un poco de sobreexposición, igual puede haber alguna falla, vamos a hacerlo un poco eh, azaroso, porque el fotómetro es tan puntual. Y acá tienen, por ejemplo, el resultado, ahí podemos ver, me faltaba esta parte, ¿cierto? Gracias. A donde podemos ver la foto, podemos evaluar resultado, podemos ampliar y recorrer la foto y ver también el resultado, si el foco fue correcto, si no fue correcto. Acá nos marca la sobreexposición en alguna zona. Bueno, nos permite también en este panel, a donde no estamos viendo en vivo, sino estamos viendo el resultado, trabajar con, como ven abajo, con las fotos terminadas. Qué bueno. Bueno. Me encantó, gracias por dejarme Muy ser bueno. parte de tu No, de nada, gracias presentación. por participar. Es que si no se participa, se me complicaba. Necesitaba que se participe. Claro, gracias, Santiago, y gracias, la verdad, por la colaboración, ¿sí? Muchísimas gracias, porque esto también se trata, justamente. Muy interesante, muy interesante. Gracias. Seguimos entonces con la profesora Marturet. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, siguiendo un poco con todo lo que fuimos escuchando, también me sumo a
a la propuesta de esto que comentaba justamente, de comentar las historias de estudiantes, cómo era de estudiantes a protagonistas en el proceso de aprendizaje. Y bueno, yo soy Virginia Marturet y profesora de 2 materias, una es Comunicación Interactiva 4 y la otra es Introducción a la Investigación. Y bueno, en este caso me parecía interesante traer un ejemplo de una estudiante que al principio también fue con un trabajo, yo les propongo al inicio de la cursada bueno, que también ellos y cada uno de ellas y ellos pueden ir expresando, contando quiénes son, haciendo una presentación corta de 5 minutos, más allá del proyecto que van a ir desarrollando a la par. Y en este caso, bueno, fue un caso que eligió la estudiante, tema random, que no tenía que ver, y eso también es propuesta, ¿no? Que no tiene que ver puntualmente con la cursada, sino compartir algo que quieran compartir con el grupo. Fue súper interesante y la traigo como ejemplo de esto de ser protagonistas del aprendizaje, porque ella nos contó de su vida, ella nos contó de una situación particular donde se sentía, donde tenía problemas justamente alimenticios, y cómo había ido cambiando y transcurriendo su vida con esos idas y vueltas en su peso, en su salud física y mental. Fue impresionante la llegada que tuvo, y esto lo traigo ¿por qué? Porque me parece interesante con todo lo que estamos hablando, ¿no? De lo que pasa, lo que nos pasa a través de la pandemia, cómo lo llevamos adelante. Creo que qué importante es esto de volver a conectarnos, pero conectarnos, digo, desde nuestros sentimientos, más allá de que nos veamos o no, sino que nos pase algo al momento en el que estamos interactuando. Y desde la comunicación fue súper revelador también por esto, terminamos todos llorando ese día, pero digo, fue también como conectarnos y desde la experiencia a llevarnos a un lugar que a ella le permitió también animarse a compartir, por la recepción que tuvo en el resto del equipo, después lo que fue el desarrollo de su cursada, con las presentaciones que fue haciendo en cada una de las distintas evaluaciones, se animaba más, y se animaba a hacer cosas nuevas, se animaba a hacer cosas distintas. Me parece que eso tiene también, trayendo un poco todo lo que fueron hablando sobre esto, ¿no? Sobre los grupos humanos, en que nos toca hoy interactuar desde esta plataforma, y que cuando todos nos animamos a ver un poco más de nosotros, creo que sí logramos trascender, sí logramos dejar una huella y recordarnos con una experiencia positiva. Así que quería desde ese lado, ¿no? Compartir esa experiencia. Creo que está bueno invitarnos a que a veces, digo, son todos desafíos, son todos cambios que nos fuimos adaptando, y también, esto de permitirnos animarnos a más. Así que, lo quería hacer como cortito, contar esa anécdota de experiencia de cursada, que para mí también fue muy enriquecedora, porque también aprendí a eso, ¿no? Digo, y esto también lo habían mencionado otro de los profesores también, cuando hablaban esto del error, de permitirnos equivocarnos, de permitirnos demostrar también eso de parte nuestra, que a veces si no es como que estamos solamente en ese lugar de profesores, y también cuando nosotros nos mostramos erróneos, o personas humanas, de ese lado también llega, y de ese lado también se recibe. Entonces me parece que es eso, como que lo más rico que nos queda en este tiempo es eso también, poder compartir esas experiencias y sentirnos que estamos en el mismo barco, con la materia que sea, con los temas que sean, y que nos pasan a todos cosas bastante similares, y que a pesar de eso podemos ir para adelante. Gracias, Virginia. Gracias. Muy interesante los conceptos. Muchísimas gracias por compartirlo. Qué bueno, un placer. Bien, seguimos entonces con la profesora Serpe. Dalila. Ahí me escuchan y se ve la pantalla. Perfecto, Dalila. Espectacular. Ni que lo hubiéramos practicado todo el cuatrimestre. Bien. A ver, voy a repetir muchas cosas de las que ustedes dijeron, y creo que hay cosas que son lógicas que nos pasan a todos.
Yo soy profe de producción gráfica, son chicos ingresantes, y tuve la suerte también de poder dar un cuatrimestre de taller 1. Hace un poquito más de 10 años que doy clases, y creo que esta situación de pandemia y de obligarnos de un día para el otro al encierro y a la virtualidad nos hizo esforzarnos en el buen y en el mal sentido, o sea, tanto para generarnos estrés como para ponernos a prueba nosotros mismos. Y un poco de lo que a mí me pasó, que es también lo que ustedes planteaban, es que cuando el año pasado arrancó todo esto y pasó de un día para el otro, estaba muy preocupada en cómo le iba a llegar a los chicos, en cómo iba a ser para que mis contenidos realmente ellos los puedan hacer tangibles, hasta que en un momento me pasó de que una alumna me pidió que me quedara después de clase en el Zoom para hablar conmigo, que necesitaba contarme algo. Terminábamos de hacer una presentación de una de las precorrecciones, las famosas colgadas, y ella había presentado un trabajo, estaba haciendo un proyecto, pero precioso, precioso, con un nivel que la verdad que me sorprendía muchísimo. Yo estaba feliz con la presentación que ella había hecho, y cuando nos quedamos solas me empieza a contar que estaba sufriendo violencia de género, y que estaba con una perimetral, y que venía de hacer una denuncia, y que había llamado al 147. O sea, todo había pasado dentro de esas 72 horas. Y ella me pedía perdón por no tener prendida la cámara mientras lloraba y me contaba todo esto, y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y no podía creer cómo, primero ella sintiera que tenía que justificarse por tener la cámara apagada con todo lo que estaba viviendo, y yo no podía creer cómo de alguna forma me había distanciado tanto de mis alumnos, cuando era algo que en la presencialidad yo todo el tiempo, o porque los veía, o porque nada, veía a qué hora llegaban, o cómo se sentaban, o me acercaba y les preguntaba cómo estaban. Con esto de tener las cámaras prendidas o apagadas, o que cada uno esté en su ambiente, en su mundo, me di cuenta que ya no tenía el espacio de mi aula, sino que eran muchos espacios, y eran muchos espacios individuales, y que cada uno, si yo no buscaba ese lugar donde unirlos, ese momento, esa hora, ese ratito, donde darles ese espacio, jamás me iba a enterar si estaban bien, si estaban mal, si estaban entendiendo, si no lo estaban. Iba más allá del concepto. Entonces, esta alumna, y por eso lo pongo como ejemplo, y quería empezar por acá, cambió mi concepto de qué era lo que tenía que modificar en la planificación o en la clase para seguir adelante con lo que era la pandemia, ¿no? Y ahí se puso en juego lo que era la diferencia entre el aula virtual y el aula presencial. ¿Cuáles son las diferencias reales, o cuáles eran mis límites propios? Porque la verdad es que, como decían antes, esta es una generación que está súper acostumbrada a manejarse de esta forma. Quizás somos nosotros los que tenemos que acercarnos y entender que esta distancia física no es una distancia real. Entonces empecé a tratar de cambiar las herramientas, y de que cada uno de ellos empiece a experimentar con las cosas que tenían. Y me acordé de un profesor mío, cuando yo estaba en la facu, que me decía: desde que te levantás hasta que te acostás, todo lo que tocas está diseñado y está impreso. Y empecé a manejarme con ese eje. Entonces empecé a intentar generar actividades en las cuales ellos tengan que mostrarse entre ellos con las cosas que tenían a mano, y generarles juegos en los cuales sea divertido mostrar los resultados, y esto de que hablaban, cuál era la diferencia de imprimir algo o tenerlo en la versión digital, cómo explicar teoría del color en una forma virtual y digital,
cómo explicar CMYK, ¿sí? Para los que alguna vez se chocaron con esto que decía antes Pablo, bueno, y muchos de ustedes, de mando a imprimir algo y los colores me salen diferentes. Entonces empezamos a usar diferentes cosas que la verdad que, bueno, acá les muestro una captura de pantalla de una de las clases de teoría del color, que fue algo súper divertido y que fue una modalidad que se engancharon un montón. Y también se empieza a generar esta demanda, ¿no? Porque ellos empiezan a enganchar, tienen más facilidad de buscar y de encontrar cosas quizás que nosotros. Entonces, por un lado era mostrarles cómo los ejes de producción gráfica van para todas las materias, porque mis alumnos también son alumnos que la tienen como electiva, entonces quizás algunos vienen de industrial, no necesariamente todos de gráfico. Entonces, cómo plantear este tema del color, de la calidad de impresión, de lo que necesitamos, del costo, de los materiales. El aprender a observar, que era lo que hablaban antes, tenemos un montón de cosas alrededor y detenernos a entender cómo están hechas, las decisiones que se tomaron, cuestionarlas, por qué, si está bien, si lo podríamos haber hecho de otra forma, y también darles la herramienta para que busquen más cosas, pero como Internet es tan variado, que puedan discernir en lo que son buenas fuentes. Porque obviamente yo nunca voy a llegar, por suerte, a cubrir toda su sed de curiosidad, entonces está bueno, y me parece que es parte del trabajo, darles las herramientas como para que ellos sigan adelante. Conseguimos proyectos buenísimos. El proyecto integrador que nosotros tenemos era a elegir un tema, y ahora se los voy a mostrar, pero bueno, en el medio íbamos haciendo, digamos, como tips, como pequeñas guías, pequeñas anotaciones de las cosas que eran importantes a nivel técnico, como para que ellos ya se los lleven y les quede para cualquier trabajo. Y me gustó a la temática de la planificación sumarle una propuesta más que tenía que ver con esto que es un tema tan actual y que a ellos en general les interesa muchísimo, que tiene que ver con la sustentabilidad. Y ver cómo nosotros, desde nuestras propias decisiones, podemos ser, por más que sentamos que tenemos un lugar muy chiquitito, podemos ser sustentables desde nuestro lugar, tomando, no sé, qué papel se va a usar, cuánta tinta voy a usar, si voy a poder decidir no sé, el soporte, el color, la cantidad. Les voy a dejar de compartir un segundo porque quiero mostrarles, que pensé que los tenía acá, les pido disculpas, les quiero mostrar el trabajo, los trabajos de los chicos al que llegamos, y ya con eso termino, pero me parece que el resultado que tuvieron fue realmente muy, muy bueno como para no mostrárselos. Denme un segundo, porque el proyecto integrador era un proyecto de elegir un tema que a ellos les interese. Podía ser una banda, podía ser un artista, un ilustrador, lo que sea, y ellos tenían que desarrollar una pieza objeto, ¿sí? Un CD, un DVD que sea coleccionable y que sea un objeto, que es algo que ellos hoy por hoy no tienen ni idea prácticamente lo que es un CD o un DVD, pero la idea era acercarlos a ese proyecto desde un lugar que realmente les interese. Y como son ingresantes, no tienen la menor idea de la utilización de los programas de diseño, de los materiales, de los sistemas de impresión, del color, de todo lo que nosotros ya sabemos. Y la verdad es que en un cuatrimestre, haber llegado a estos resultados, el trabajo de ellos, o sea, de no conocer nada a terminar haciendo impresiones y mock-up de este nivel. Y creo que si se copan, les podemos, entre comillas, exigir y dar mucho más de lo que quizás le dábamos antes en la presencialidad. No sé, yo ya le agarré como el gustito a esto. Y aparte lo que me pasaba es que como el proyecto es integrador y se van sumando
las piezas de a poco, o sea, empezamos con piezas de menor complejidad a las piezas más complejas que tienen troqueles, que tienen stamping, que tienen que calcular el sistema de impresión, son todas piezas que se hacen en sistemas de impresión diferentes. Ellos, al final, antes de entregar el proyecto integrador, podían cambiar y rever sus piezas anteriores. Entonces, la evolución que ellos mismos veían a lo largo del cuatrimestre, ellos mismos me expresaban la vergüenza quizás que le daba el primer trabajo con el que habíamos empezado. Y era muy divertido y genial porque se ponían en un lugar de mucha más exigencia y mucho más crítico que el mío. Así que bueno, nada, gracias por escucharme. Gracias, Dalila. Un placer, gracias. Bárbaro. Muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el... Perdón que se me apagó un segundito la tablet. Ahí, con el profesor Tonet, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Lucas. Perdón que no tengo imagen, estoy en una compu provisoria que no tiene cámara. Está bien. Pero bueno, no se pierden nada, mi cara ya algunos la conocen, otros no, pero no hay mucho para ver. Bueno, buenos días a todos. Comparto gran parte de todo lo que expusieron en general todos con respecto más que nada al desafío de esta dinámica, ¿sí? que planteó la virtualidad y un poco en cuanto a la expectativa que uno le pone cursada a cursada, a cómo llevar adelante la progresión de los contenidos y los trabajos prácticos y llegar a buen puerto a ese 100% con el trabajo práctico integrador. Y por el lado de los alumnos, lo que muchas veces comienza con unas primeras clases como un poco trabadas, un poco acartonadas, por así decirlo, como se van ablandando con la sucesión. En mi caso particular, yo doy una materia que se llama Planificación de Campañas 2 de la carrera de Diseño Gráfico, ¿sí? Todos mis alumnos son estudiantes de Diseño Gráfico, casi a punto de terminar su carrera, después algunos siguen la licenciatura, pero en general es una materia más de segundo cuatrimestre. Yo tengo como un termómetro muy visible con no solo la cantidad, sino el bagaje, digamos, de conocimiento que traen cuando los agarro en primer cuatrimestre versus segundo cuatrimestre, que ya vienen como algunos arrastrando algunas materias por ahí que deben y demás, pero en general son cursadas bastante populosas, por así decirlo, entre 20 y tantos y 30 alumnos, pero una cosa que yo rescato de la virtualidad, sí, o sea, yo soy muy de la vieja escuela de la enchinchada o pegar en la pared y utilizar el espacio físico como una gran vidriera, y en donde se vuelve una especie de board donde todos cuelgan y exponen y todos hacemos una especie de gran devolución y análisis sobre cada presentación de los chicos, sobre cada trabajo práctico, y sobre eso hacemos devoluciones como más generales y particulares cuando ameritan. Esa posibilidad, un poco con la virtualidad, se había perdido, o yo por lo menos sentía que la había perdido, tuve que rápidamente adaptar la dinámica a un trabajo de corrección más uno a uno por momentos, pero una cosa que pude ir como subsanando justamente en esa falta de virtualidad, un poco lo que decían antes algunos profes, esto de que uno pasa de tener alumnos físicos, corpóreos y que interactúan y que interrumpen positivamente justamente la dinámica de la clase para opinar, para exponer, para comentar y demás. En el Zoom o con la virtualidad se convirtieron muchos en cuadraditos negros con nombre, como en mi caso ahora, o en algunos casos con imagen y esta cosa de que hay cierto como anonimato tras la cámara o sin cámara justamente. Entonces, para aquellos estudiantes que antes en el aula
no pasaban desapercibidos, o por lo menos no se los veía como alumnos que no participaran. Acá un poco potenció esa cosa de, bueno, está conectado, pero no sé si está prestando atención, no sé cuánto está realmente interactuando, ¿no?, con lo que está pasando. Pero más allá de eso, lo que yo había notado es que estaba bajando, estaba decreyendo un poco la calidad de interacción en la corrección puntualmente, en donde en el momento que un alumno expone, otros compañeros pueden opinar o pueden aportar sus puntos de vista, sus conclusiones. Acá es como que se estaba como diluyendo eso. Entonces yo planteaba esto de que, bueno, ¿no?, de que la corrección que puede darnos otros compañeros, sumada a la del docente, lejos de ser críticas destructivas, son críticas constructivas, o siempre tratamos de hacerlo en el marco de la crítica constructiva, ¿no?, de aportar, de sumar. Y les decía esto de que 20 pares de ojos ven más que 2 ojos, los míos en este caso, de estar encontrando, ¿sí?, dónde están las cosas para ajustar o para corregir. Y lo que implementé fue una dinámica de grupos de corrección. O sea, armamos como subcomisiones dentro del aula, en donde cada uno era el encargado de hacerle devoluciones a otros grupos de alumnos. Entonces, esa especie de, como de pequeñas comunidades o hermandades les permitió a ellos como relajarse un poco más y no sentir que estaban opinando uno específicamente sobre el trabajo de otro, sino que eran como micro correcciones grupales y se iban rotando los trabajos. Entonces yo lo que hacía era que, aparte de la devolución que yo daba, que trataba de hacerla un poco más recortada, para dejarle espacio a ellos que ellos expongan después, les daba como tarea para la clase siguiente que le devuelvan al grupo al que les tocó corregir, era como que les pasaba una pila de carpetas para corregir, para que ellos hagan algún tipo de evolución constructiva sobre el trabajo de otros compañeros. La verdad que estuvo bueno como dinámica porque, nada, se empezaron a ver como puntos de vista y análisis que justamente a veces escapaban a mi ojo o a mi interpretación, y ellos desde su mismo estado de ser pares a nivel edad, ¿no?, de entender qué quisieron decir, cómo lo quisieron decir, por qué eligieron ciertos formatos, cierta línea de comunicación. Nosotros trabajamos todo en lo que es campañas digitales, y o sea, campañas integrales, pero en donde toda la apoyatura en cuanto a los formatos es digital. Ellos tienen, obviamente, como decían antes otros profesores, ya son nativos digitales, tienen un dominio y un conocimiento muy autodidacta de las plataformas y de los soportes, y los consumen de una manera muy distinta a la que uno por ahí viene aprendiendo desde atrás, siendo ya no nativo digital, y ir como ayornándose con el tiempo. Eso fue una dinámica que sirvió mucho. Después, otra herramienta que incorporamos es la plataforma de Padlet, no sé si algunos la utilizan, que es un sitio muy simple que permite armar como si fuesen boards, justamente, donde cada alumno sube su imagen, sus trabajos, y eso permite ser visualizado en simultáneo y donde todos pueden opinar y hacer comentarios sobre los trabajos de los demás, lo cual también fomentó más todavía esta cosa de la corrección grupal. Entonces de a poco se fue como recuperando esa dinámica que se había perdido del paso de la presencialidad a la virtualidad. Así que eso fue como una ventaja, más que una ventaja, una adaptación sobre el formato. Una ventaja que sí encontré en lo virtual es que me permite de primera mano y mucho más dinámico con los chicos, compartir contenidos ya digitales de por sí, que yo antes por ahí los bajaba, los conectaba desde la computadora de la facultad del aula, con las vicisitudes que tenía la conexión en el aula. Y ahora, por ejemplo, directamente yo les comparto los links, clase a clase, y les armo como una especie de glosario con links y datos de lo que fuimos charlando, para que ellos se armen como una especie de carpeta de recursos que les pueda servir después para otras correcciones. Entonces también esa dinámica de intercambiar contenidos digitales en vivo y en el momento agiliza mucho más el dar el contenido, justamente, el ver ejemplos que ellos les permita como expandir y un poco abrir la cabeza a otras dinámicas de laburo. Así que, bueno, un poco la experiencia es esa, ¿no? Cómo recuperar esa dinámica del aula, del espacio físico en la virtualidad. Bueno, eso es cortito. Muchas gracias a todos. Gracias, Lucas. No, por favor. Interesantísimo, y muchas gracias por compartirlo. Bueno,
ha expuesto todas las profesoras, los profesores que estaban en lista. Me toca a mí, voy a hacerlo también, ya coloco el cronómetro así. Ustedes me pueden decir minuto dardo, cuando yo vaya acercándome. Así lo hacemos lo más democrático, obviamente, como corresponde. Lo que preparé para conversar con ustedes tiene que ver con lo que denominé, coloqué como un título, ¿no? Que tiene que ver el arte y la vida cotidiana como inspiración dentro del trabajo académico. Mi asignatura en esta facultad es comunicación oral y escrita. Yo en la universidad pública doy las cátedras de actuación, montaje de espectáculos, realización de espectáculos. Y lo que pensé con este título de inspirarse en el arte y en la vida, tiene que ver con que siempre estamos buscando, ¿no es cierto?, recursos para aplicar contenido, ya sea presencial o virtual. A mí siempre me aparecen las palabras de inspirar, provocar, sostener la participación. Y veníamos de trabajar la presencialidad y ese ejercicio, por supuesto, lo hacemos de manera constante. Yo a lo mejor, no sé, iba a esta facultad con esta asignatura pensando en un práctico para aplicar un contenido determinado y de pronto me encontraba en la calle, andando con el auto, con algo que me inspiraba y decía, no, voy a articular este otro práctico por este otro lado porque percibo que es lo que la cotidianeidad nos presenta, y también que esté constantemente el arte de manera presencial. Entonces, esto que tiene que ver con lo que trabajamos en el aula o en la plataforma, que el otro día ya me estaba coordinando otra comisión y un profesor dijo, bueno, esta plataforma también nos permite lanzarnos a otros escenarios, a otros espacios, que me pareció muy interesante. Yo venía trabajando siempre en mesas redondas en las aulas. Perdón si me distraigo, estoy mirando el tiempo. En las aulas. Y esto que tiene que ver con este espacio, esta plataforma, si bien sabemos que es complejo, también nos ha dado como ese lugar de no estar parados o paradas delante de un curso, sino estar en otro lugar trabajando. E intentar estar buscando siempre los intereses, ¿no? Diagnosticando, adaptándonos y flexibilizándonos para comprender. En estos tiempos el comprender, si siempre fue importante, más en estos tiempos. Un día, en una clase que estábamos trabajando, pensé, ¿qué estamos viendo y qué estamos trabajando en nuestra cotidianeidad de manera constante? Y pensé, no nos pasa, y les pregunté en un curso, ¿no pasa que estamos viendo más series, cocinando más? Y dije, bueno, a ver, vamos a trabajar contenido persuasión en la oralidad. Y dije, bueno, a ver, vamos a preparen, tienen una semana y pico para preparar un video como si fuera un programa de cocina donde de diferentes países, diferentes culturas y la diversidad que eso provoca, que también tenemos que sostener y estar incentivando esa defensa de la diversidad. Ahora también llevar a las diferentes culturas y que conozca cada quien cómo se preparan platos en diferentes lugares del mundo y diferentes regiones también dentro de nuestro país. Entonces pensé, bueno, vean programas de gourmet y ahora tienen que persuadir preparando un plato que si están con sus familias, con sus amigos o en soledad, no importa, van a presentarlo, van a cocinarlo, van a presentarlo para persuadir. Eso fue como un recurso, ¿no? Una herramienta para trabajar ese contenido. O a lo mejor en la oralidad decir, bueno, a ver, ¿qué series ven? Entonces, formar grupos aleatorios, que trabajo mucho además con grupos aleatorios, porque creo también que integran de una manera muy especial. En este momento es una herramienta que tenemos que utilizar. Y decir, bueno, ahora van a hacer una crítica de una serie, de una serie determinada, pero haciendo todo mal, a partir de lo que hemos visto en las teorías. Entonces, eso también deja otras huellas determinadas. Y en cuanto a la escritura, yo trabajo mucho con las artes y con la música, ¿no? Hay un ejercicio, por ejemplo, cuando analizamos textos, donde les voy marcando los tiempos, y vamos leyendo con un tiempo determinado, y ver cómo un texto a lo mejor va marcando diferentes tiempos y por lo tanto diferentes músicas. Entonces, en los proyectos integradores, buscar músicas que acompañen el acto de escribir, articulando con todos los recursos teóricos que estamos viendo, por ejemplo, en cuanto a
narrativa. O ver ejercicios paralelos, como por ejemplo, yo llevo hace mucho tiempo un trabajo que tiene que ver con la escritura de libros tangibles para chicos, para chicas, para el Hospital Garrahan. Este tiempo no se pudo hacer, pero estamos intentando hacer unas producciones audiovisuales para también poder llevar a estos lugares, donde aplicamos la escritura, la aplicación de la voz y los recursos visuales para intentar aunar todo esto que tiene que ver con la materia para luego llevarlo a otras áreas y al proyecto integrador. Entonces, lo que tiene que ver con esto de el integrar, el sostener la diversidad, que el límite no, hasta nos provoque nuevos escenarios a trabajar, ¿no? Ya en la presencialidad teníamos inconvenientes que se nos presentaban y que los solucionábamos. Bueno, acá también los podemos tener, pero no quedarnos a lo mejor, es mi posición, lamentándonos con este límite o con este inconveniente que tengamos. Entonces, esto que tiene que ver con ese lugar de adaptarnos. Una vez también, ante esto que estaban comentando, ¿no? Estaba con un grupo que noté por algo, vieron que una docente, un pedagogo, pedagoga, nos damos cuenta si algo está pasando, y noté que algo ese día estaba interfiriendo, y de pronto agarré una campanita, y dije, ahora todo el mundo cuando escuche emoticones, ya. Y eso llevó también como recurso a que todo el mundo se ponga en otra actividad. Y ahí, con esto termino, porque ya estoy terminando con el tiempo, tenía muchas ganas de comentar un montón de cosas, ¿no? Pero el observar las artes, ya sea la música, las artes plásticas, todo, y la vida cotidiana. Una vez un docente que me dio unas clases cuando estaba en la universidad, dijo esta frase que para mí me marcó también como docente, que dijo, el artista no pasa por la esquina para ser mirado, sino que se para en la esquina para mirar el mundo. Y creo yo que como docentes tenemos que estar como un tanto atentos, atentas a todo esto, ¿no? A estar observando qué está pasando y en estos momentos, con lo que estamos pasando en el mundo, comprendernos también mucho más que antes y contener. Terminé justito con los 7 minutos. Bueno, abrimos, si quieren, este momento. Tenemos que dejar el aula les comento, dentro de 5 minutitos, ¿sí? Pero para que podamos ahora abrirnos, vernos y decir lo que tengamos ganas de comentar. Sí. Si me permitís. Ay, Sí. perdón, ya No, me dijo Martín, discúlpame. Yo quiero proponerles algo muy cortito y me ofrezco en primera persona. Me parece que algo que nos da la virtualidad y que nos está dando este espacio es la diversidad tanto en disciplinas como en recursos. Me parece que es muy interesante para los alumnos y muy interesante para nosotros en primera persona. Entonces, si a ustedes en algún momento que nos los da la virtualidad, y me parece que es genial, les interesa, les sirve invitarse o invitarme en alguna clase para tocar algún tema en particular, como profe invitado, me parece que hoy la virtualidad nos ofrece eso y nos ayuda, y a los chicos los enriquece muchísimo, y a nosotros nos ayuda también en el contenido de las materias. Así Perfecto. que yo me ofrezco, si me quieren invitar, yo ahora les dejo mi mail, y yo por mí, si todos quieren, los invito a todos. Bueno, gracias. Pero me parece genial. Gracias, Dalila, interesantísimo. Interesantísimo, y te agradezco mucho porque, mira, no había aparecido algo así y me parece muy un aporte de construcción. Gracias. Ya estamos tomando nota. Bueno, yo también tengo tu celo, ¿no? Pero me parece bárbaro que podamos alimentarnos, ¿no? Es Y que son colaborar. disciplinas que realmente nos cruzan, entonces qué mejor que poder ayudarnos entre nosotros y ayudar a los alumnos, por más que sean materias que van a tener más adelante, digo, desde el espacio, desde el lugar, me parece que sería buenísimo. Sí, absolutamente. Qué buen aporte. Qué lindo, Dalila, gracias. A ustedes. Qué bueno que salga de este encuentro, que aparezca esto ahora, ¿no? Acá también está compartiendo Lucas. Yo también, así nos Sí, anotamos. es verdad, Dardo, yo que estuve en varios, nunca apareció.
Hasta ¿No ahora. es cierto? ¿No es cierto? Total, Miren la creatividad que tenemos como docentes. una genia. Yo estoy Ya me estoy notando. copiando todos los... Bueno, háganse pasamos- una- Yo también. Pasamos todos los mails, entonces. Sí, nos hacemos una captura de pantalla y ahí ya... Porque acuérdense que cuando esto se Absolutamente. cierre, va a desaparecer. Entonces, Claro, totalmente. Pero me pareció genial, Dalila. Qué buena propuesta. Qué buena es que cuando los propuesta. escuché hablar de los problemas que tenían con la producción gráfica, sobre todo, Bueno, te cuento que y las esto. cosas que van a imprimir, dije, cuento que- chicos, acá estoy. Yo ahora trabajo estos libros, como no podemos hacerlo, por ejemplo, para los chicos, para el Garraham, no podemos hacerlo de manera libro, que alguna gente acá ha conocido, ¿no? El proyecto, bueno, que a mí Sí. me mueve todo el tiempo y no lo voy a dejar en la vida de hacer, que ahora se paró un segundo. Bueno, estamos intentando trabajarlo desde gráfica. Yo soy director de teatro, sí, pero pido, bueno, Marcelo también, conversamos tantas veces sobre esto, ¿no? Yo a veces a un escenógrafo, una escenógrafa le digo cuál es la idea, ¿no? Pero ¿saben quién lo sabe hacer? Y, Está y bien, por ahí Nardo, pero estamos- ponele, ese es un proyecto que ojalá nunca lo dejes de hacer. Y hoy por hoy, la verdad que te guste o no te guste, la mayoría tienen acceso a celulares. Entonces, Sí, no es lo totalmente, mismo, por supuesto. pero se puede transformar en un ebook. Bueno, es que estamos haciendo eso. Yo no lo puedo compartir por un tema de tiempos. No, Pero pero digo, entre todos lo quizás que hemos podemos estado haciendo, alimentar las seguro. propuestas, y yo también necesito, digo, recién con lo de fotografía me encantó, me encantaría de indumentaria que vengan a darnos esa charla y esa visión tan abierta de lo que es la sociedad y el contexto. Digo, todo lo que dijeron Miren. lo quiero. Miren, yo si ustedes miran todo lo que yo anoté, de todo lo que han hablado, es excelente, es maravilloso. Yo me voy a poner a hacer todo un listado para elevar al equipo de gestión, pero todo lo que se ha dicho son hojas y hojas que estuve anotando. Por eso pedía pasar último también, porque sabía que esto iba a pasar, ¿no? Y desde un lugar que ustedes no saben lo que me ha costado tener que decirles minuto, por todo lo que estaban hablando. Lo que me ha costado, en serio lo digo. Y ahora estoy viendo que tenemos ya que entregar este espacio y la verdad que darían ganas de continuar con todo lo que está sucediendo y todo lo que se ha generado. Y se dijo también en algún lugar la huella, ¿no? Bueno, esto hoy nos queda como huella, que es esa presencia en ausencia, ¿no? Esto que nos ha acontecido y nos ha movido y nos ha conmovido, bueno, que nos sirva para saber que más allá de no estar viéndonos, estamos absolutamente tan cerca de lo que estamos trabajando porque podemos compartir lo que estamos construyendo. Así que a mí, como que me tocó ser coordinador de este grupo, la verdad que a veces uno dice, el trabajo lo agradezco, porque la verdad que fue un placer absoluto, absoluto, el poder estar compartiendo con ustedes este momento y poder ahora testimoniar lo que ha pasado. Yo digo, bueno, chao, maravilloso. Gracias Así a que todos. gracias a todos, a todas, y bueno, Gracias. sigamos por favor cuidándonos mucho, que es muy Seguro. importante Totalmente. que nos sí, sí. sostengamos Sí. y que Seguro. también demos este mensaje, ¿no?, a nuestros estudiantes, que también se cuiden porque Ujú. son muy importantes que estén preservándose y cuidándose porque nos hacen a nosotros y a nosotras. Bueno, ¿qué más les puedo decir que mandarles un beso? Beso y abrazo y gracias. Saludos para Gracias, todos. gracias mil. Saludos, Gracias. saludos. Gracias.